¿Sabes qué pasa cuando alguien que ha vivido bajo los reflectores durante décadas decide apagar el ruido por un momento y escucharse de verdad? Que el destino, que tiene un sentido del humor bastante particular, suele responder con algo inesperado. Y si esa persona es Shakira, entonces lo que parecía un simple descanso se transforma en un terremoto mediático. Porque esto no va de vacaciones, ni de Navidad, ni de un viaje improvisado. Lo que ocurrió en El Salvador es una de esas historias que solo cobran sentido cuando miras hacia atrás y conectas los puntos. Una historia donde el pasado llama a la puerta justo cuando el presente por fin está en calma. Shakira llegó a El Salvador con un plan sencillo: alejarse unos días del ruido, del lujo excesivo, de la agenda apretada. Calor, mar, tiempo con sus hijos y visitas a proyectos solidarios que siempre ha mantenido lejos de los flashes. Nada extraordinario. O eso parecía. Pero apenas pisó el aeropuerto, algo empezó a llamar la atención de los periodistas locales. No fue su look o su seguridad habitual. Fue una presencia que no cuadraba, un acompañante que no figuraba en ninguna lista oficial, un nombre que llevaba años sin aparecer junto al suyo y que, sin embargo, muchos jamás habían olvidado. Antonio de la Rúa. Sí, ese Antonio, el hombre que no fue un romance más, sino una parte fundamental de su vida durante más de una década. El compañero silencioso de su ascenso global, el apoyo constante detrás del escenario, el amor que marcó una era entera de su carrera. Las primeras imágenes no mostraban besos ni escenas de película, y justamente por eso impactaron más. Eran miradas, gestos mínimos, una complicidad tranquila que no se ensaya. Cuando dos personas se entienden sin hablar, se nota, y el mundo lo notó. Los medios salvadoreños empezaron a moverse rápido. Algunos aseguraban que Antonio había llegado un día antes, hospedándose lejos del foco. Otros lo situaban entrando discretamente al mismo hotel que Shakira. Nada confirmado, todo evidente. Y cuando se trata de ella, lo evidente se vuelve viral en segundos. Para entender por qué este reencuentro tiene tanto peso, hay que volver unos años atrás. Antonio de la Rúa no fue solo su pareja, fue su aliado, su consejero, su hogar emocional en una etapa clave. Mientras Shakira conquistaba el mundo, él se mantenía en segundo plano, sin buscar protagonismo. Juntos construyeron una relación que durante años fue vista como sólida, estable, adulta. Cuando se separaron, todo fue silencio. No escándalos, no guerras públicas. Cada uno siguió su camino. Ella formó una familia, se mudó a Europa, midió otra historia. Él desapareció del radar mediático, dedicado a sus negocios, lejos del ruido. Durante más de 10 años, nadie pensó que ese capítulo pudiera reabrirse, hasta que comenzaron a aparecer las señales. Meses antes del viaje a El Salvador, algo ya se estaba moviendo. Durante su gira por Latinoamérica, Shakira volvió a cantar Día de Enero, una canción íntima, escrita en otro tiempo, con otro amor. Muchos lo tomaron como nostalgia artística, pero quienes la vieron de cerca notaron algo distinto. No era solo una interpretación, había emoción real, una mirada que se perdía, una voz que no estaba actuando. Aquello fue la primera pista. Según personas cercanas a su entorno, Shakira y Antonio retomaron contacto de forma natural. Una llamada después de años, luego mensajes, después un encuentro discreto, sin reproches, sin cuentas pendientes, solo dos personas que ya no eran las mismas, pero que seguían reconociéndose. Lo que empezó como una amistad honesta fue creciendo sin prisa, sin titulares, sin redes, hasta que llegó El Salvador. Ese viaje, que en teoría era solo una pausa antes de Navidad, se convirtió en un punto de quiebre. Shakira estaba tranquila, relajada, lejos de la presión habitual, y fue allí, en un resort frente al mar, donde todo tomó otro rumbo. Testigos hablan de una conversación larga, profunda, risas suaves, silencios cómodos y un abrazo que no era casual. Era el tipo de abrazo que cierra ciclos y abre otros nuevos. A partir de ese momento, el ambiente cambió. El personal del hotel notó movimientos distintos: flores, una cena privada, música en vivo. Nada ostentoso, pero todo muy pensado, como si alguien hubiera decidido que ese era el momento. Y entonces llegó el gesto que encendió todas las alarmas. Una caja pequeña, palabras que nadie escuchó, la sorpresa en el rostro de Shakira,
las manos llevadas al rostro, un abrazo largo, un aplauso espontáneo. No hubo comunicado, pero tampoco hizo falta. Desde ese instante, Shakira desapareció del radar público, canceló entrevistas, limitó apariciones y publicó una sola imagen en redes, un atardecer frente al mar y una frase que lo dijo todo sin decir nada. Algunas historias merecen una segunda oportunidad. Internet explotó. Los seguidores entendieron el mensaje al instante. El nombre de Antonio volvió a ser tendencia. Los recuerdos regresaron. La narrativa cambió. No era un romance nuevo, era algo mucho más potente. Era una historia que había sobrevivido al tiempo. Mientras los medios intentaban confirmar lo evidente, en los círculos cercanos a la familia de Antonio se hablaba de compromiso real, de planes discretos, de una ceremonia íntima lejos del espectáculo. Nada grandilocuente, nada mediático, todo muy acorde a la mujer que Shakira es hoy. Este giro sorprendió a muchos, sobre todo a quienes pensaban que ella aún estaba atrapada emocionalmente en su ruptura más reciente. Pero quienes la conocen de verdad aseguran que Shakira ya había cerrado ese capítulo, que estaba en paz, y desde la paz eligió. Lo interesante es que este reencuentro llega justo cuando su carrera está en uno de sus puntos más altos: éxitos globales, giras agotadas, reconocimiento absoluto. Pero esta vez lo profesional no tapó lo personal. Al contrario, lo acompañó. Shakira ya no es la joven que soñaba con conquistar el mundo, es una mujer que lo conquistó y ahora decide qué hacer con su tiempo, su energía y su corazón. Antonio, por su parte, representa todo lo contrario al caos mediático: discreción, estabilidad, silencio. Y eso, después de tanto ruido, pesa. Mientras en América Latina la noticia se celebraba como un cuento que por fin tenía continuidad, en Europa la reacción fue distinta. En Barcelona el impacto fue inmediato. La noticia llegó como llegan las verdades incómodas, sin aviso. Dicen que Piqué se enteró como todos, por titulares, por mensajes, por una imagen donde ella sonreía con una calma que lo decía todo. Real. No hubo declaraciones, solo silencio, y en ese silencio la sensación de haber quedado definitivamente fuera de la historia. Ahora te porque no se pregunto a ti, trataba solo de un ¿crees compromiso, que Shakira debería era la confirmación hablar pública antes de de que que otros Shakira lo hagan? había avanzado. ¿O piensas de verdad. que hay verdades del En Colombia pasado la que, reacción aunque fue sean eufórica. reales, Programas de merecen quedarse en televisión, privado? redes, Déjamelo en los comentarios llenos de comentarios. orgullo. Y si En quieres Argentina, seguir el apellido de la entendiendo lo que Rúa se mueve volvía a los detrás de los titulares, silencios por amor, más no por largos, política. dale like, Incluso en El comparte Salvador, y los suscríbete, testigos hablaban de porque una esta escena historia digna de todavía cine. no Una ha cena dicho frente su al última mar, palabra. rosas Hará blancas, más velas, cercana, guitarras más tocando una de real, sus canciones pero más también emblemáticas, perderá y un algo que detalle ha que terminó protegido de darle durante profundidad años: a todo: el control el anillo. total de su No uno relato. nuevo, no uno Ahora te comprado para pregunto la a ti, ocasión. ¿crees Según que fuentes Shakira cercanas, se debería trataba de hablar una joya antes de familiar que otros lo restaurada con hagan? cuidado, ¿O un piensas que símbolo hay con verdades historia, del con pasado peso que, emocional, aunque sean un gesto reales, que no se merecen improvisa? quedarse en Eso privado? explica todo. Déjamelo en los El silencio comentarios. posterior, Y si la quieres falta de seguir urgencia por entendiendo lo que confirmar se nada. mueve No detrás de los necesitaban silencios hacerlo. más La largos, historia se dale contaba like, sola. comparte Las amigas y cercanas a suscríbete, Shakira porque dejaron esta caer historia pequeñas frases, todavía que la no ha veían dicho su tranquila, última que hacía palabra. tiempo no la notaban así, que no buscaba titulares, solo equilibrio. Las redes se llenaron de mensajes recordando cómo era ella en aquellos años: más serena, más ella, y muchos coincidían en lo mismo. No es volver atrás, es retomar algo que quedó en pausa. Mientras algunos analizan el posible impacto estratégico, la mayoría prefiere quedarse con lo esencial: dos personas que se reencuentran cuando ya no tienen nada que demostrar, cuando el amor no es urgencia, sino elección. Shakira no ha dicho nada más, y no lo necesita. Su silencio no es vacío, es coherencia, porque cuando una mujer decide desde la calma, no explica, vive. Y lo que pasó en El Salvador no fue un escándalo, fue un renacer. Una historia que parecía cerrada encontró su momento justo, sin ruido, sin prisa, sin permiso. Al final, la lección es clara: algunas historias no terminan, solo esperan a que seamos quienes necesitamos ser para continuarlas.